Mis queridos hermanos, bienvenidos a todos de nuevo a un día más de este fantástico proyecto de poder caminar juntos a pesar de las dificultades que podemos encontrar fuera de estos momentos espirituales. Os deseo mis mejores deseos para cada uno de vosotros y que juntos sigamos caminando y realizando la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Reitero, bienvenido, bienvenida un día más en el horario habitual, en el canal habitual, a esos encuentros espirituales a los cuales ya nos estamos acostumbrando cada día. Unos minutos para la reflexión, la oración y continuar caminando juntos hasta que el Señor vuelva a por nosotros. Cambiamos el registro, pero seguimos con la llegada del Espíritu. Y de nuevo vamos a ver una intervención directa del Espíritu en el anuncio del reino de Dios. La sección que nos ocupa la encontramos en el libro de los Hechos del Espíritu. Seguimos caminando. Ahora dejamos Samaria y empezamos a recorrer hasta lo último de la tierra. Ahora vamos camino de Etiopía, una región que todavía al día de hoy sigue siendo cristiana. El apartado que vamos a leer se encuentra en Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 25. Y vamos a ver la primera parte de el encuentro de Felipe y el eunuco tesorero de la reina de Candace. Un alto cargo, un alto rango, un ministro de Hacienda, de Economía de un gran país en la época, o mejor dicho, una gran parte del Imperio Romano, tal y como estaba constituido geográficamente en aquella época. Para poder entender, pues, parte de lo que vamos a ver hoy, vamos a comenzar leyendo y después haremos un pequeño parón en la lectura para dar un dato importante y significativo que nos permitirá acercarnos a la realidad de esta fantástica historia. Recordar que en la anterior, en Samaria, Simón el mago intentó comprar el poder del Espíritu Santo y fue reprendido por Pedro y por Juan. Pero ahora, Felipe es llamado por el Espíritu del Señor para una misión determinada, para una misión en concreto. En aquel tiempo, esta expresión tenemos que entenderla todavía a la luz del capítulo 2, es decir, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y ahora veremos cuál es el motivo de esta afirmación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. Es decir, el Espíritu Santo envía un ángel, un enviado, un mensajero
a Felipe a un lugar determinado y a una dirección determinada. Atrás quedaba Jerusalén, atrás quedaba Samaria, pero algo importante, todavía la repercusión de aquel extraordinario momento en el cual fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y levantándose fue, y aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, que adoraba en Jerusalén. Esta idea es realmente importante para entender el mensaje de hoy. Este eunuco etíope venía de la fiesta del Pentecostés de Jerusalén. Era, por así decirlo, y así le llama el libro de los Hechos del Espíritu, era un judío piadoso, es decir, un judío de la diáspora que se había convertido al judaísmo o tal vez de alguna familia descendiente de alguna familia rica judía de la zona de Etiopía. Y el día del Pentecostés era una fiesta de peregrinación, era una de esas grandes fiestas judías que se iba al templo de Jerusalén a adorar. Como ya hemos dicho, la adoración siempre está relacionada con el templo, no con la iglesia o la sinagoga. Pues él, después de haber visto lo que vio, después de haber escuchado lo que decían los dirigentes religiosos judíos sobre Isaías 53 y escuchar la reflexión de Pedro sobre Isaías 53, ese hombre se montó en su carro y de regreso los cientos de kilómetros que hay hasta su domicilio, iba leyendo y pensando cuál de las dos explicaciones sería la correcta. Es decir, para los judíos, el Mesías sufriente de Isaías 53 es el propio pueblo de Israel. Pero ahora Pedro ha presentado que el Mesías sufriente, lógicamente, era el Mesías salvador de la humanidad. Este hombre llegó a Jerusalén con una forma de interpretar al profeta Isaías y salió con la confusión de otra interpretación que no había escuchado nunca. Pero el Espíritu Santo entendió la sinceridad de este hombre. Hasta tal punto que cuando Felipe se encuentra con él, está leyendo precisamente el texto que había sido leído, pero sobre todo interpretado de dos maneras. La oficial judía, que se refería al pueblo, y la que presentaban los apóstoles ungidos por el Espíritu Santo, que se refería al Mesías Salvador. Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El texto que fue el gran cambio que se produjo en el día del Pentecostés. No el cambio del texto me refería, sino a la interpretación. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Veis que de nuevo Felipe se convierte en un instrumento, no en el medio de adoración como el cristianismo histórico ha hecho a lo largo del tiempo. La religión de seguidores de Jesús verdadera no se basa
en la adoración ni en la santidad de los seres humanos. Se basa en la obra permanente de Dios, en la vida del ser humano. Júntate a ese carro. No debió ser un carro cualquiera, era un carro con todas las condiciones que en aquella época era disponible. Y además, como veremos a continuación, la persona tenía tanto dinero que, dice, cuando Felipe, de forma corriendo, le oyó leyendo al profeta Isaías. Es decir, tenía suficiente dinero para tener los rollos de los libros, al menos el de Isaías, en propiedad. Eso era muy poco habitual en la época por varias razones. Una, por el costo, otra, porque no se sabía leer normalmente. Pero este hombre requería o disponía de todas esas posibilidades. Pero además, la inquietud que el Espíritu observó en ese hombre, que iba comparando en el texto las dos realidades de interpretación, Felipe le oye leer al profeta Isaías y le pregunta, ¿pero entiendes acaso lo que lees? Y la contestación es prácticamente inmediata. ¿Y cómo podría si alguno no me guiara? Él sabía, porque era un judío y había ido a adorar a Jerusalén, lo que desde niño o desde el momento que aceptó la religión judía se interpretaba de ese texto. Pero su corazón fue impactado por la presentación de los apóstoles, de que el verdadero Mesías sufriente no se refiere ni a un pueblo ni a un ser humano, sino que se refiere al Hijo de Dios encarnado o al Dios hecho ser humano. Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él en el carro. Ahora bien, la Biblia o la porción de la Biblia del Antiguo Testamento que estaba leyendo era: Él fue como oveja llevado al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? Un texto precioso que todos conocemos, que os invito a que releáis Isaías 53. Estos dos versículos del capítulo eran lo que le llevaba a la inquietud. Pero fue el medio empleado por el Espíritu para que este hombre, el etíope, un alto cargo político y administrativo, aceptara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa parte, por el tiempo, será el programa siguiente. Seguro que no te lo vas a perder. Vamos a orar como cada día. Y vamos de nuevo, juntos, los que nos reunimos cada día a escuchar el programa. Agradecer sobre todo al Espíritu Santo la labor que sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos,
Señor, somos unos privilegiados por ser hijos tuyos, porque Jesús, estando en la tierra, se convirtió en nuestro hermano, siguió, Señor, de cerca al ser humano que amó, que protegió, que sanó en infinidad de ocasiones y que en su muerte recibió el peso del pecado de la humanidad, pero que al resucitar, Señor, nos envió al Espíritu para que, como en el caso de Felipe, en la historia que estamos repasando en la Biblia, guíe al ser humano a buscar y a encontrar a personas sinceras que desean saber cómo leer la Biblia. En tus manos nos ponemos, Señor, para ello. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, nuestra esperanza y sobre todo, Señor, nuestro corazón para poder escucharte, para poder dejarnos dirigir por ti y para poder, Señor, en todo momento, sentirnos que tu Santo Espíritu nos guía, nos dirige y nos enseña. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues dejamos la historia en este punto. En el siguiente programa la terminaremos. No te lo pierdas. Sin ti no sería lo mismo este programa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta el siguiente programa.